Perfecto, gracias por estar con nosotros. Entonces vamos a empezar el programa hablando de coyuntura política, pero también vinculada con los temas de justicia, y para eso hemos invitado a José Naupari. Él es un experto en temas electorales, abogado constitucionalista, que siempre tiene interesantes comentarios en las redes sociales. Buenas noches, doctor Naupari, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Antes que nada queríamos empezar con el tema de esta reunión que ha habido a nivel del Consejo de Estado, que es una suerte de instancia que eventualmente se reúne para efectos de situaciones particulares, ¿no? Estamos cerca de esta movilización que genera obviamente expectativa y que también obviamente preocupación. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Le parece que está llevándose de manera adecuada la gestión de esta situación de parte del Estado? Ya ni siquiera del gobierno, sino del Estado como instituciones. Claro, bueno, habría que, como bien lo has mencionado, el Consejo de Estado formalmente no está regulado en la Constitución. Ajá. Se ha llevado a nivel de la práctica, ¿no? En el caso del levantamiento de Antauro Humala, en la época de Toledo, se ha convocado en su momento en la época para temas vinculados con lucha contra la corrupción. Fundamentalmente está pensado en asuntos de interés público que implican la implementación de políticas públicas que son transversales o asuntos, sin lugar a dudas, de interés público nacional que trascienden al propio Poder Ejecutivo. Por eso es que eventualmente convocan al Ministerio Público, Poder Judicial y evidentemente a otros organismos judiciales autónomos que pueden estar involucrados, ¿no?, en estos asuntos, como van a ser las manifestaciones que se van a llevar a cabo a partir del 19 de julio de este año. Claro, y el hecho de que se conforme este Consejo de Estado también nos permite entender que las instituciones están alineadas respecto de la búsqueda del reconocer un derecho constitucional, que es a reunirse, a protestar, pero al mismo tiempo también dar garantías que existe un principio de autoridad, ¿no es cierto? Porque aquí esta situación a veces no es bien entendida, pero necesitamos también que las instituciones que vigilan por la seguridad y la tranquilidad funcionen, ¿no es cierto?, dentro de los parámetros que evidentemente implica el ejercicio de estos derechos. Claro, es importante ciertamente reconocer que todo sistema democrático, digamos, el derecho de uno acaba cuando comienzan los derechos de otro. Así es. Y en ese contexto, cada institución pública, cada poder público, organismo judicial autónomo, tiene que velar precisamente porque se cumpla la Constitución, la ley y se respeten los derechos y evidentemente se ejerzan o ejerzamos nuestros derechos dentro de los límites que estos pueden tener. Entonces, claro, hay algunos reparos que pueden tenerse respecto al Consejo de Estado diciendo, oye, pero este es el Ministerio Público, este es el Poder Judicial. Y evidentemente, si es que ocurre de repente algún uso desproporcionado de la fuerza o entre en discusión sobre si se ejerció de manera legítima o no, entre comillas, el derecho a la protesta, esos organismos que no forman parte del Ejecutivo ni eventualmente del Congreso tendrían que ingresar a ver. Pero creo que al final del día, como justamente el Consejo de Estado no es un organismo, no es una entidad constitucional que tenga unas funciones concretas, fundamentalmente queda más el gesto de reafirmar la importancia de los principios constitucionales y de los derechos de unos y de otros, ¿no? Y ese es un punto importante para terminar con esta parte, porque en efecto lo que nos está diciendo el gobierno, y en este caso es el Estado, es que están alineados respecto de una política que va además a observar y eso también decía el Premier, están tratando de establecer en la práctica las recomendaciones que en su momento ha dado la CID y todas las organizaciones que manifestaron obviamente que eventualmente lo que pasó al comienzo del año no estaba dentro de ciertos límites de razonabilidad. Entonces, escuchar que estas instituciones, como tú comentas, se han reunido hoy día para garantizar estos derechos que ya hemos mencionado y al mismo tiempo la tranquilidad que va a ejercerse la autoridad dentro de sus límites, también nos da tranquilidad a todo el mundo, ¿no? Claro, al menos creo que hay que ver justamente desde una dimensión positiva esta reunión, en el sentido de que permite, digamos, reafirmar que cada entidad va a hacer lo que le corresponda de acuerdo a lo que prevé la Constitución y las leyes. No es que esta reunión debiera ser vista como se está dando entre comillas, un respaldo Claro. quiera decir eventualmente al Poder Ejecutivo, sino es un respaldo a la democracia. Y en tanto respaldo a la democracia, cada institución tiene que ejercer sus respectivas competencias, sea en la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción constitucional, en el ejercicio de la acción penal, en el control gubernamental, porque al final del día la policía y las Fuerzas Armadas van a tener que hacer uso de recursos públicos, y cada uno dentro de su causa. Exactamente. Y otro tema que quisiéramos tratar con usted, doctor, es qué está pasando en la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ahí hay mucho movimiento últimamente. A ver, hagamos rápidamente una suerte de actualización. Bueno, yo diría que más que qué es lo que está pasando en la Junta Nacional de Justicia es qué está pasando en el Congreso respecto de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? En tanto que se han presentado denuncias constitucionales contra algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia
por distintas conductas, aparentemente porque habría habido, ¿no?, algún tipo de pretendida influencia o, digamos, intercesión o comunicación con el Poder Judicial para que se sacase eventualmente un pronunciamiento vinculado al caso de la ex fiscal suprema Zoraida Ábalos, ¿no? Se ha presentado otra denuncia vinculada con la no presentación del informe anual, ¿no? Y claro, ahí habría que justamente distinguir entre lo que es el control político de lo que es la sanción política, ¿no? Al final del día el Congreso tiene toda la atribución, no el derecho, para ser más preciso, tiene la competencia para investigar asuntos de interés público, sí. Pero ese control político no debiera, en principio, llevar necesariamente a una sanción. Al final del día, la sanción puede ser una sanción jurisdiccional que va a tener que imponer el Poder Judicial y no necesariamente una sanción política. Y en ese contexto también habría que distinguir entre lo que ya se ha hecho en algunas oportunidades que he tenido el honor de estar con usted en este auditorio, por decirlo de alguna manera, entre antejuicio y juicio político. Y ahí también habría que tomar en consideración que la Fiscalía de la Nación, bueno, la Fiscalía Suprema, ya ha iniciado unas investigaciones precisamente por esta aparente, ¿no?, intercesión de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ante el Poder Judicial respecto del caso de Zoraida Ábalos. Eso, por ejemplo, está vinculado ¿a qué? A la presunta comisión de un delito. Ahí, por ejemplo, el Congreso no va a sancionar, simplemente va a, de ser el caso, levantar la prerrogativa del antejuicio para que el Ministerio Público formalice la acusación y el Poder Judicial, que es el que ejerce la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal, determine si se cometió delito o no. Otra cosa es que sobre la base de esa presunta presión se quiera ir por las vías de un juicio político. Y ahí entramos a un escenario, si se quiere, más polémico, por decirlo así. Claro, y este tipo de controles que ejerce el Parlamento tendríamos que interpretarlo como un intento de influir o eventualmente de, no sé, exactamente, justamente tratar de generar ese control político sobre otro poder de Estado. Claro, lo que ocurre es que ahí podríamos tener distintos enfoques, ¿no?, o distintas perspectivas. Si uno ve la perspectiva histórica, uno diría, bueno, sí, materialmente casi siempre los altos funcionarios han sido pasibles de juicio político. Si uno lo ve desde una perspectiva quizás incluso internacional, puede decir, sí, efectivamente, en distintos países de América Latina existe la figura de juicio político contra altos funcionarios. Pero cuando uno ya entra a analizar un sistema de pesos y contrapesos, ahí también se abren, digamos, dos subperspectivas. Una que diga, bueno, el sistema de pesos y contrapesos debe recaer en aquel organismo que tiene legitimidad democrática originaria. ¿Quién es? El Congreso, que al final del día cuenta con representantes del pueblo, elegidos mediante las urnas. Pero ahí viene la otra subdimensión, que es, oye, un momentito, un sistema de pesos y contrapesos debe también atender a la forma como estos altos funcionarios son electos y al tipo de funciones que ellos ejercen. Corresponde un control de naturaleza política a altos funcionarios que no provienen de elección, sino que son seleccionados por terceros con un concurso público de méritos y que ejercen funciones que nada tienen que ver con el quehacer político y que su fuente de legitimidad en sentido estricto no es política, precisamente porque han sido elegidos por concurso y no por elección. Así es. Es en ese contexto que particularmente yo estoy en contra de esa figura. Este tipo de injerencias. Y ya que estamos hablando del Congreso, todavía nadie sabe qué va a pasar con la mesa directiva, ¿no? Y en verdad hay mucho misterio o eventualmente una gran incógnita. ¿Tú cómo crees que se va a terminar de resolver esta situación? Se han hablado de coaliciones que finalmente en el camino se han ido cayendo. ¿Qué deberíamos esperar de lo que queda en el año del Congreso? O sea, aquí incluso han estado congresistas y hablaban de la necesidad de levantar la popularidad, pero sobre todo el prestigio del Congreso y por lo tanto se van a concentrar en cosas más importantes que leyes contingentes. Claro, lo que ocurre es que creo que habría que poner en perspectiva lo que es la mesa directiva, ¿no? Al final del día, la agenda, por regla general, no la va a definir la mesa, la define el Consejo Directivo. ¿No? Eventualmente la Junta de Portavoces puede ampliar la agenda y puede establecer una agenda priorizada. Pero la mesa directiva trabaja sobre la base, digamos, de los puntos que ya están definidos en la agenda. ¿Dónde está, entre comillas, el quid de la mesa directiva? Ajá. Los cargos que vienen detrás y la posibilidad que tú tienes de colocar eventualmente profesionales de confianza dentro de los órganos que dependen de cada vicepresidencia o incluso de la presidencia. Por ejemplo, ¿qué órganos? Bueno, tiene la Oficina de Participación Ciudadana, ¿no? Tiene el Centro de Investigaciones, tienes el tema de la primera vicepresidencia, que puede estar vinculada también con el tema de autorización de viajes al exterior, tienes la posibilidad a través de las vicepresidencias de determinar cuál es la comisión principal que va a estudiar y dictaminar un proyecto de ley. Y claro, en el caso de la presidencia siempre es un albur. Podrían decir, bueno, pero lo que ocurre es que si hay el presidente o presidente del Congreso, ante una eventual vacancia o renuncia presidencial, podría terminar asumiendo el cargo de presidente. Y quizás por ahí podría venir, quizás de repente, lo medianamente atractivo de la mesa. Y claro, evidentemente también, como le comentaba, la mesa, como mesa, tiene pues la posibilidad
de colocar algunos cargos, ¿no? Ya, por ejemplo, tenemos el tema de la Procuraduría, que va a estar en manos del Congreso. También tenemos el tema de Oficialía Mayor, ¿no? Entonces, que no sabemos si, por ejemplo, la nueva mesa directiva va a ratificar al actual oficial mayor, va a cambiar algunos cargos de DGP, Dirección General de Administración. Claro, pero igual este proceso también nos permite ver una reorganización de las fuerzas políticas, al menos en el Parlamento, y obviamente también ver qué va a pasar en ese sentido en lo que queda del año, ¿no? O sea, las coaliciones, los liderazgos e incluso quien presida justamente también nos habla de lo que podría pasar de cara hacia el final del año, ¿no? Claro, pero ahí habría que precisar, porque lo que se está eligiendo es una mesa directiva para un periodo anual de sesiones, no para lo que resta del año. Así es. Este periodo anual de sesiones que arrancará el 27 y terminará en junio del otro año, si es que no se amplíe. Es decir, este presidente no es que se va en julio, no se va en diciembre, se va en junio del otro año, en julio del otro año. Entonces, pero... O sea, lo que queda este año, que ya es digamos, es un adelanto a lo que viene el próximo, ¿no? Pero ya hay ¿no te parece que va a haber como una suerte de replanteamiento de las fuerzas políticas? ¿O no necesariamente? No necesariamente. Primero que en realidad, como mencionaba, decían, algunas alianzas están cayendo. De acá al 25 de julio todavía todo es posible. Todo es posible. Incluso podríamos ver de repente alguna gente que se cambia de bancada, algunos no agrupados que para poder postular a la mesa se terminan incorporando algunas bancadas, ¿no? Y de esa manera se termina configurando la mesa. Ahora, lo que también coincido es en que, como ya no está la presión de si se vaca, no se vaca, porque, digamos, pareciera que ha entrado, digamos, no sé si necesariamente guerra fría o armonía entre ejecutivo y legislativo. Pero hay un equilibrio, digamos, ahí que digamos que ya no está esa presión de colocar necesariamente una mesa, entre comillas, de oposición, ¿no? Nadie está diciendo que sea una mesa oficialista porque al final del día no podríamos hablar en cierta medida de una, más allá de que evidentemente forma parte de una misma fórmula presidencial, que Perú Libre sea hoy por hoy la bancada oficialista del actual Ejecutivo, ¿no? Pero digamos que ya no hay tanta esa presión de que los 4 miembros de la mesa directiva sean necesariamente de oposición, lo cual justamente, como ya se ha podido ver en estas últimas semanas, le ha dado, entre comillas, al bloque democrático cierta apertura, ¿no? Digamos, a grupos parlamentarios de izquierda, sumado a que cada periodo anual de sesiones tenemos más grupos parlamentarios, entonces, lo cual obliga también a más negociaciones. ¿Y cuál crees que va a ser la agenda de lo que queda, pues, justamente de este nuevo Congreso, ¿no? De este año? ¿Tú crees que van a ser temas trascendentes o en verdad van a seguir siendo cosas contingentes y eventualmente vamos a seguir viendo escándalos como estos viajes que van a visitar empresas, en fin, después no se justifica muy bien para qué fueron? Yo creo que al final probablemente vayan a querer ir una vez más a por la bicameralidad, eventualmente... O sea, ¿algunas reformas crees que eventualmente se van a seguir se van a tratar de seguir persiguiendo, sí, yo creo que sí van a ir a por ello. No creo que ya vaya a ir tanto por un tema, de repente, Constitución Económica, ya no creo que tenga ni siquiera los votos en la Comisión de Constitución, que dudo que salga del grupo parlamentario que hoy por hoy la tiene, que vaya eventualmente a trastocarse o a cambiarse el modelo económico. No creo que vaya por el tema de Constitución Económica. Creo que por ahí podrían darle más fuerza al tema de descentralización, algunas reformas constitucionales, pero más allá de eso no veo mucho. Claro, y todo este discurso en torno al cambio de una nueva, a la dación de una nueva constitución, ¿a ti te parece que también se está enfriando? Dicho sea de paso, hace poco estuve por Chile y allí el tema de la constituyente pues se ha desinflado, ¿no? O sea, ahora hay temas tan más realistas o eventualmente más urgentes como la inseguridad ciudadana, en fin, el tema económico, ya nadie se acuerda de esa situación. ¿Tú crees que ese de alguna manera, ese reclamo o esta cuestión más bien simbólica de buscar una nueva constitución se está de alguna manera desinflando, ya no está de alguna manera tan presente en al menos algunos grupos políticos, ¿no? Bueno, sin ir muy lejos, ¿no? Ni siquiera se lograron votos para un adelanto de elecciones, que era una reforma constitucional, ni siquiera una nueva constitución, para una nueva menos, ¿no? Entonces ese tema, digamos que ya no está dentro del panorama y obviamente yo creo que algunos sistema político. Algunos grupos podrán seguir impulsándolo, pero en el Congreso al final del día, si ni siquiera puedes pasar el filtro de la Comisión de Constitución, y ojo que uno podrá quererlo, pero mientras la asesoría técnica con la presidencia de la Comisión de Constitución no proponga un dictamen positivo de aprobación en sus propios términos o con un texto sustitutorio, más allá de reclamos, es un tema incluso de reforma constitucional, ni siquiera podrías exonerarlo de dictamen para llevarlo directo al Pleno. Así que sin ese, o sea, con ese, digamos, esa valla de la Comisión de Constitución, ese tema no creo que vaya a ser todo. Ya perdió por eso. Ahora, ¿y el adelanto de elecciones te parece que eventualmente podría ser
un tema de agenda para lo que viene del año, ¿volvería a estar, te parece? ¿O este equilibrio que se ha generado ya de alguna manera lo está dejando de lado también? Bueno, habría que recordar que las reformas constitucionales requieren o 66 votos más referéndum o dos votaciones en dos legislaturas ordinarias sucesivas de 87 votos. Si no se va a adelantar y el término de una legislatura y el inicio de la siguiente, estaríamos hablando de una segunda votación que se lleva a cabo en marzo. Y si a eso le sumamos la regla de modificabilidad, que es de un año, como que adelantar hasta al 2025, o sea, solo un año, una elección general, no sé qué, no lo veo muy atractivo. Claro, no es muy efectivo. Entonces, eventualmente vamos a hablar en lo que queda del año de bicameralidad y de regionalización, de acuerdo a tu entender. Y eventualmente seguridad ciudadana también, ¿no? También, ¿no? Porque en verdad son los temas calientes. Muchas gracias, José, por tu presencia en el Diálogo Abierto este viernes. Siempre es muy interesante revisar contigo la agenda constitucional y obviamente también lo que está pasando en los organismos vinculados. Gracias.